Contenidos digitales educativos CDE. En esta ocasión hablaremos sobre cómo buscar información y cómo seleccionar la más adecuada para llevar a cabo nuestra actividad docente. Una vez definido el concepto, características y formatos de los contenidos digitales educativos, entonces podemos enfocarnos en la búsqueda de información por Internet. Tal como en la vida real, existe información en librerías, bibliotecas o entidades de gobierno. En los medios digitales, todo se guarda en la nube, lo que vuelve más accesible y económico el proceso de búsqueda. Los catálogos son herramientas que ofrecen un listado estructurado de contenidos digitales disponibles en una plataforma sin almacenar los archivos directamente. Es decir, actúan como índices o guías para acceder a contenidos de ubicaciones diferentes. Como ejemplo estaría el catálogo de una biblioteca digital que permite buscar libros electrónicos, pero los archivos están en otro servidor. Por el contrario, los repositorios son sistemas que almacenan y gestionan directamente los contenidos digitales, por lo que permiten su descarga o visualización directa. Como ejemplo, un repositorio académico que almacena tesis y artículos científicos para consulta y descarga. Un motor de búsqueda está diseñado para localizar información en la web a partir de palabras clave introducidas por el usuario. Su propósito es facilitar el acceso a grandes volúmenes de datos. La configuración depende del tipo de motor que se use, pero sus principales ajustes son las preferencias de idioma y región, la fecha, el tipo de archivo como PDF o Word, el dominio .edu, .gov, etc., el nivel de seguridad, por ejemplo, el contenido para menores. Cuando se busca información por primera vez, es importante ser muy preciso. De lo contrario, el motor de búsqueda desplegará la opción más común y esta podría ser diferente a lo que se está necesitando. Por ejemplo, si solo escribes la palabra cadena, podría mostrar joyería. Por el contrario, al escribir cadena de valor o cadena alimenticia, el resultado puede ser muy diferente. Por ello, es importante elegir palabras clave relevantes con términos específicos en lugar de genéricos, hacer pruebas con sinónimos, usar preguntas o usar frases. Los operadores son comandos que permiten personalizar y refinar búsquedas. Por ejemplo, las comillas sirven para buscar una frase exacta o el signo menos nos ayuda a excluir otros términos. Los metadatos son datos que describen otros datos y son esenciales para que los motores de búsqueda clasifiquen y encuentren contenido de forma eficiente. Existen metadatos descriptivos como los títulos, descripciones y palabras clave. Los metadatos estructurales incluyen información sobre cómo se organiza un recurso, por ejemplo, capítulos en un libro. Los metadatos administrativos se refieren a los derechos de autor, formato y fechas. En primera instancia, se debe ver bien cuáles son los sitios que tienen información relacionada con cierto tema y después se revisa que sus contenidos sean confiables. Por ejemplo, los primeros resultados suelen ser de sitios comerciales que pagan por estar colocados en dicho lugar de la lista. Los motores generales más comunes son Google, el más utilizado a nivel mundial, Bing, que fue desarrollado por Microsoft, y también Yahoo Search, considerado uno de los más antiguos. Se debe elegir dónde buscar información académica. Entre las fuentes de información de mayor utilidad se encuentran libros, publicaciones oficiales, tesis, manuales, revistas, periódicos, boletines, diccionarios, enciclopedias, patentes, datos estadísticos, directorios de Internet, catálogos, etc. Para encontrar conceptos específicos existen diccionarios digitales como la RAE o la Enciclopedia Británica. Si se requiere información de especialidad, es recomendable abordar motores especializados como Google Escolar, que busca contenido académico y científico. Además, se pueden encontrar ahí documentos de Redalyc, Cielo o Dialnet. Otro punto a considerar es el hecho de que no toda la información es verdadera, está respaldada de manera formal o tiene buenas intenciones. Por ello es importante estar atento en lo que se selecciona y utilizar la información con inteligencia. Como se mencionó en un video previo, es importante reconocer las características de los contenidos digitales educativos. Además de ellas, es importante evaluar sus contenidos en relación con las necesidades de aprendizaje. Es necesario reconocer los intereses del estudiante conforme a su contexto social, tomar en cuenta sus conocimientos previos
y considerar también características tales como su edad, género, alguna posible discapacidad, etc. El enfoque de los materiales debe buscar integrar principios pedagógicos efectivos con las ventajas tecnológicas para garantizar que los contenidos sean útiles, atractivos y accesibles. Los enfoques pedagógicos más comunes son el constructivismo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje significativo, la gamificación, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autodirigido. La complejidad de la estructura se refiere a cómo están organizados y diseñados los elementos pedagógicos, tecnológicos y estéticos dentro de un recurso digital para garantizar un aprendizaje efectivo. Un objetivo de aprendizaje es una unidad de contenido educativo digital que integra el objetivo de aprendizaje, su contenido educativo, recursos multimedia o actividades y un formato de evaluación. Para saber cuál es la intención del contenido digital, una pista es ver la dirección del sitio o URL. Si aparece .mx, entonces la página es mexicana. El .gov indica que se trata de una página gubernamental. .edu se refiere a un sitio educativo y los .org pertenecen a organizaciones sin fines de lucro. Todos estos sitios cuentan con el respaldo de una institución. Por otro lado, los sitios más comunes llevan .com y por lo general se trata de sitios comerciales. Internet es muy útil, pero tiene sus riesgos. De ahí la necesidad de ser muy cuidadosos con lo que se sube y debe ser consciente de que cada búsqueda hecha o cada página visitada quedará registrada en el navegador, a menos que se use un navegador anónimo. Se puede filtrar las imágenes según el tipo de licencia. Por ejemplo, las licencias Creative Commons permiten compartir y reutilizar obras, ya que, bajo ciertas condiciones, el autor puede autorizar el uso de su obra aunque continúen estando protegidas. Ya sea para el uso personal o educativo, es conveniente siempre considerar los derechos reservados, citar la fuente y elegir aquellas de uso libre. Eso es todo por ahora. Agradecemos mucho la atención prestada.